Bendiciones, hermanos, a todos los que van a escuchar esta proclamación en el nombre del Señor Jesús, a todas las personas en todo el mundo a través de esta plataforma de Face. Dios les bendiga a todos. Un saludo a todos. Vamos a hablar, como antes hemos venido hablando, acerca de proclamar la verdad, el conocimiento que Dios nos ha dado. Y hoy tenemos el tema de hablar de cosas que pues a nosotros no se los ha dicho, vamos a decir, con más claridad. Probablemente de televisión, incluyendo la NASA, han escuchado ustedes este tipo de cosas de lo que vamos a hablar ahora, pero queremos decir lo que Dios nos ha dado. Queremos decir lo que Dios nos ha dado. Y esto es, Dios le bendiga al hermano Arturo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Les quiero hablar de algo muy importante. Les quiero hablar que el Señor Jesús es la verdad y a través de la Biblia vamos a ir recorriendo poco a poco para poder entender. Ya vamos a ir con los videos enumerándolos para que este año 2019 vayamos entrando en lo que es una serie de estudio y podamos ver lo que hemos dicho estas cosas. El propósito es que todas las personas que se unan a esta plataforma puedan adquirir este conocimiento que tal vez hace tiempos tenían duda, pero que ahora ya se está hablando por doquier, que hay cosas que nos han ocultado a nosotros. Pero es que a todos nos ha pasado. Una de las cosas de las cuales yo quiero decirles a ustedes es que de tanto leer la palabra de Dios, de tanto buscar, de tanto investigar, pues el Señor ha tenido misericordia y el Señor ha querido eh, dar a conocer cosas que se nos han ocultado a nosotros. Y es que es difícil hablar de estas cosas porque la mayoría de la gente ha tenido miedo de hablarlo. Ahora, lo vamos a hablar a través de la palabra de Dios, lo vamos a decir a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la mentira? Siempre hablando la mentira. Se nos ha engañado en la escuela, se nos ha engañado en la universidad, se nos ha engañado en todas partes. Y de eso es lo que queremos hablar ahora, de lo poco que Dios nos ha dado, de lo poco que Dios nos ha llenado de esa misericordia, pues poderla compartir con aquellas personas que tienen el deseo de conocer más a fondo la verdad. Yo les he dicho desde el inicio que estoy combinando la Biblia hebrea con la Biblia Reina Valera, o voy a ponerlo así. Yo estoy combinando la Biblia hebrea con la Biblia católica, en español, la Reina Valera, pero no tengo ni una religión. Yo no soy religioso, yo no tengo ninguna denominación, por lo cual, pues soy libre de hablar. Soy libre de hablar sin tener que ofender a nadie, solamente proclamar lo que está escrito en la escritura. Y con esto, pues, yo no tengo que crear conflictos con nadie. Solamente estoy proclamando, estoy hablando, informando de una manera de la Biblia, ¿verdad? Sacada de la Biblia para que no haya malinterpretación de que yo estoy tratando de engañar a alguien, pues lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Lo único que estoy haciendo es que me encanta y por lógica, yo sé que es bueno tomar en cuenta la escritura hebrea, por lógica, porque nosotros somos evangélicos o cristianos y decimos que somos hijos de Dios, queremos ser justos, queremos tener misericordia, queremos practicar la justicia, y cuando nos damos cuenta que esa ley que vino del cielo y le enseñó al hombre cómo ser justo, cómo comportarse, pues
se la dio al pueblo de Israel. Y por eso no podemos dejar de lado la escritura hebrea, pues la escritura hebrea es la primera a haberse escrito para darle a conocer a las demás naciones en este lenguaje del hebreo. A Dios le plació poner la palabra, su palabra, darle la palabra al pueblo de Israel y le transmitiera su palabra a las demás naciones. No lo hicieron en el tiempo adecuado, no lo hicieron como el Señor quiso. El pueblo de Israel tendrá que pagar sus cuentas, pero ahora lo que nos ha llegado a nosotros a través del pueblo de Israel, porque en videos anteriores dije que no podemos generalizar al pueblo de Israel de malo, ni podemos generalizarlo al pueblo de Israel en lo bueno, de que todo es bueno, todo el pueblo de Israel es bueno, no podemos decir eso, ni podemos decir que todo el pueblo de Israel es malo. Entonces, pero vamos a tomar del pueblo de Israel lo bueno, vamos a tomar del pueblo de Israel lo que nos ha dado, nos han transmitido lo bueno. Lo malo tendrán que pagar sus cuentas con Dios, con el Creador. Pero de lo bueno que hemos aprendido, pues somos parte de esto. Gracias a Dios por los eruditos del pueblo de Israel que dieron la vida por la verdad. Gracias a Dios por las que nacieron y crecieron y nos dieron de su verdad, de su misma vida. Y incluyendo el Señor Jesús se hizo hombre y habitó en el pueblo de Israel, no en otra nación. En el pueblo de Israel dio su vida para que la verdad saliera por toda la tierra. Le damos gracias al Señor por eso. Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En las universidades pues se dice que el hombre nació o depende del mono o la evolución del Big Bang y que los monos han venido teniendo, son evolutivos. Todas estas cosas que nos han enseñado en la escuela y en la universidad, ahora vamos a verla nosotros declarada de una forma mucho mejor, o sea, más creíble, porque que alguien nos diga a nosotros que nosotros no somos hechos o no somos de los monos, que no venimos de los monos, pues si todas las universidades están diciendo esto, pues es bastante difícil que nosotros no creamos que somos del mono. Es bastante difícil porque lo que es los medios de comunicación, lo que es la universidad, la escuela desde pequeño, incluyendo nuestros padres, nuestros abuelos, pues se la han creído de que vienen del mono. Entonces, ahora, hay cosas importantes en el pueblo de Israel. Para empezar, voy a decir estos datos, o sea, estos datos que son tan importantes, tenerlos en cuenta. El libro de Génesis no le pertenece a ninguna nación. O sea, es como que si dijéramos que el libro de Génesis, el autor del libro de Génesis es el pueblo hebreo. O sea, esto es como para dar a entender el significado de lo que estoy hablando. El libro de Génesis le pertenece al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel es vamos a decir, el actor del libro de Génesis, porque no lo vas a encontrar en otra nación. Solo vas a encontrar en el pueblo de Israel. Ahora, él es el autor. Sabemos bien que es el creador, ¿verdad? Pero lo ponemos porque Dios lo escogió. Dios escogió al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel en su palabra, en la Torá, no dice que, o sea, la Torá no dice que nosotros venimos del mundo. Entonces, es una sabiduría que viene directamente del cielo. El creador deja la escritura, los documentos, las instrucciones para que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos creación de Él. O sea, somos criaturas creadas por Dios. Eso es lo importante, esa es la base de la escritura hebrea. No ha cambiado desde que se escribió, no ha cambiado. Entonces, para nosotros es importante entender esto, de que el pueblo de Israel tiene la firma del pueblo del libro de Génesis, porque no lo vamos a encontrar en otro, tal vez el libro de Éxodo, tal vez el libro de Deuteronomio, lo vas a encontrar en griego, incluso está esa palabra de Deuteronomio, ¿verdad? La segunda ley, quiere decir Deuteronomio, segunda ley. Podemos encontrar en Egipto, en Babilonia, en otros lugares,
podemos encontrarlas, pero el libro de Génesis le pertenece al pueblo de Israel. El libro de Génesis le pertenece al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, si él quiere fallar, es porque él no sabe que está fallando. Si él quiere ser bueno, es porque está obedeciendo a la voz de su creador. Y si está fallando, si quiere ser malo, es porque está en desobediencia con su creador, pero no por falta de conocimiento, porque se le fue dado el conocimiento. El conocimiento le vino del cielo. Dios no dejó esta tierra sin conocimiento. Entonces, escribió su palabra para que tuviéramos conocimiento. Ahora vamos a la importancia, ¿verdad? Esa es la importancia. Ese es un dato importante de que el libro de Génesis está escrito y le pertenece al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Ahora, de ahí ha sido copiado a las demás naciones. Entonces, el libro de Génesis, ahí tenemos cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo Dios creó sus criaturas, cómo las hizo, qué fue lo que usó el Señor para crear todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos y podemos imaginarlos con nuestra mente. Este canal proclamando la verdad, porque proclamar la verdad es cuando tú te das cuenta que has encontrado algo que te habían mentido por mucho tiempo y vienes y reconoces que es mentira lo que te habían estado diciendo y ahora puedes testificar con pruebas de que lo que te decían era mentira. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios sea toda la gloria, a Él, al Señor Jesús sea la honra y la gloria. Dios le bendiga también al hermano David. Bendiciones para ti, David. Algo importante, estoy hablando en una plataforma a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros descubrimos una mentira en todo el sistema, cuando descubrimos una mentira, entonces nos trae la duda a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, que todo lo que nos han dicho, ahí hay mentira. O sea, nos han involucrado una mentira. Y por eso es que les quiero decir con seguridad de que lo que Dios me ha mostrado es algo importante para poder entender que en religiones hay muchas cosas de las cuales se están hablando que no son ciertas. Por eso yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser un hombre justo y practicar la misericordia. Porque cuando me di cuenta de la mentira por mi propia experiencia, entonces ahora puedo deducir de que las demás cosas que han tejido o que han encadenado, que han armado, tienen mentira dentro de eso. Y le doy gracias al Señor que este año 2019, pues Dios me ha permitido poder hablar al mundo entero a través de estas plataformas. ¿Qué es lo que voy a decir con esto? Que cuando nosotros tenemos vamos a decirlo así, cuando nosotros tenemos una prueba del libro de Génesis que dice que el Señor creó los cielos y la tierra, que el Señor creó todo lo que hay en el cielo y la tierra, esto no lo pueden mover. Y los eruditos del pueblo de Israel pues lo afirman, que Dios creó los cielos y la tierra. Y ya dije que el pueblo de Israel tiene dos vertientes o dos grupos, para poderlo llamar de otra forma, que no podemos generalizar que todo el pueblo de Israel es malo, ni podemos generalizar que todo el pueblo de Israel es bueno. Como en todos los demás pueblos, en todas las demás naciones, hay malos y hay buenos. Pues lo mismo ocurre en el pueblo de Israel. Pero en este caso vamos a resaltar lo mejor del pueblo de Israel. Y eso para nosotros es un beneficio. Lo mejor del pueblo de Israel. Esto es lo que vamos a tomar nosotros en cuenta, porque lo malo ellos tendrán que dar cuenta con Dios. Pero lo bueno de que el pueblo de Israel nos ha regalado, nos ha traído, nos ha enseñado, de eso nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque se les dio la verdad. La ley viene del cielo, la ley no es terrenal, viene del cielo, la dio el Señor Jesús, la ley. Entonces, por lo consiguiente, tenemos que creer lo que viene del cielo y tenemos que discernir, tenemos que conocer para tener en cuenta y para poder hacer un lado la mentira y para aprovechar de la verdad. Probablemente a través del transcurso del tiempo haya mentira
dentro de las cosas que voy a hablar ahora, probablemente, porque si hay mentira en algunas cosas, es probable que todo esté contaminado. O sea que, como que si estuviéramos hablando del pan, está leudado, de la masa del pan, y la leche está adulterada, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando paradójicamente, o sea, como parábolas. Si hay mentira en una cosa, si encontramos que hay mentira en una cosa del sistema que nos está enseñando en la escuela y en las universidades hasta el día de hoy, entonces ahora podemos deducir algo que nos va a ayudar a entender. Y de ahora en adelante, a través de este video, ya va a quedar para aquellas personas que escuchen este video y lo entiendan, ya van a empezar a tener una duda acerca de lo que escuchan en la televisión o se les dice a través de las religiones, porque las religiones tienen un propósito. Todas están liadas o todas están ligadas como en cadena con un propósito. Los hombres justos tienen la verdad y los hombres justos no tienen un interés económico, político, de ninguna índole. El propósito de un hombre justo de predicar la palabra de Dios es que tú, todas las personas, lleguemos a un conocimiento donde podamos entrar a comunicarnos con nuestro Creador. Ese es el propósito de un hombre justo, que las personas que están espiritualmente bajas se eleven a un nivel espiritual, a encontrar la presencia de Dios y se puedan encontrar con su Creador y puedan establecer esa conversación con Él a través de su espíritu elevado, para que puedan un día ser rescatados del miserable lugar donde los tienen a través de la mentira. Yo creo que este año 2019 será un año de donde la verdad empezará a pelear con la mentira y empezará ya a la mentira a menguar, empezará a llenar los corazones de todos los seres humanos y se darán cuenta de todo lo que han sufrido y quién es el que los hace sufrir, y se van a dar cuenta de otras cosas que han sido obstaculizadas a través de las religiones que han tenido por buenas, porque hay mucha gente que vive en ignorancia todavía, mucha gente que vive en ignorancia. El punto número 2 que voy a dar a entender, número 1, es el libro de Génesis solo le pertenece al pueblo de Israel, como si fuese un libro con copia de autor. No puede copiarlo sin el permiso del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, el libro de Génesis, porque en este libro se encuentra todo lo contrario que la ciencia llamada falsa. El hombre viene del mono, o que la creación se hizo de un Big Bang, una chispa, y empezó a evolucionar y salieron todas esas moléculas y un montón de cosas. Pero el libro de Génesis dice todo lo contrario. Entonces tenemos la verdad, el libro de Génesis, y tenemos la mentira tratando de opacar la verdad. Y entonces todos aquellos que creen lo que la mentira dice, pues van a tener un mal resultado, un fin desastroso. Pero los que se apeguen a la verdad, estas personas van a alcanzar la misericordia y van a disfrutar de la vida eterna de la cual ha prometido el Señor. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 2, versículo 3, 2 y versículo 3, que dice Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3. En aquel tiempo, hablando de una profecía el Señor, en aquel tiempo se levantarán todos los que están en las tumbas o en los sepulcros, unos para vergüenza y otros para vida eterna, unos para confusión de vergüenza perpetua, que quiere decir para condenación, y otros para vida eterna, la salvación. Mas los entendidos, pero los entendidos entenderán y anunciarán la justicia a la multitud. Anunciar la multitud, tenemos que saber qué es justicia y tenemos que practicar la justicia. Anunciarán la justicia a la multitud y resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. En Daniel capítulo 12, verso 3. Eso lo dice la Biblia. El que anuncia la justicia es porque ha conocido a Dios. El que anuncia el amor porque ha conocido a Dios. Y el que anuncia la misericordia es porque ha conocido a Dios. Son palabras que se pueden decir
una es sinónimo de otra. O sea que es lo mismo decir justicia, porque no vas a hacer nada que te guste a ti que te hagan, no se lo vas a hacer a otra persona. Y si tenés amor, pues es lo mismo. Si tenés misericordia, vas a ir más allá de la justicia. Pues son cosas importantes que nosotros debemos de tener. Dos mandamientos que el pueblo de Israel nos ha dado a entender a través de la escritura, que no hay cómo moverlo. Deuteronomio 6, versículo 4, ¿verdad? Donde dice la Biblia: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Luego este versículo lo vamos a ver en Marcos capítulo 12, verso 29 al 30, donde dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios es uno. Y lo mismo dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es toda la ley. Si nosotros nos salimos de esos dos versículos, de esos dos versículos que tiene ese capítulo, pues nos salimos de toda la ley, de toda el conocimiento de la palabra de Dios. Pues no es tan complicado para ser un justo, no es tan para tener amor, para compartir con los demás, pues no es tan complicado, porque es parte de nuestra vida. Punto número 1 del cual estoy hablando, que estoy proclamando la verdad, y la verdad es el Señor Jesús, y les pongo como el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro que nos dice que nosotros fuimos creados por la mano de Dios, por el poder de Dios, y todas las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos fueron creadas por el Creador, nuestro Señor Jesús. De manera que ahora podemos leer de Génesis 1, podemos leerlo ya entendiendo quién es Dios. Podemos leer: en el principio el Señor Jesús creó los cielos y la tierra. Para algunas personas nuevas esto es difícil entenderlo. Ahora, esto es lo más importante de lo que les voy a hablar ahora, para que vean que todo el sistema de las escuelas, las universidades, nos han estado engañando. Y voy a hacer un dibujo. Voy a hacer un dibujo donde a nosotros nos han dicho que la Tierra es un globo. La ciencia, la Tierra nos dice la ciencia que la Tierra es un globo. Entonces, le doy gracias a Dios por descubrir esto. Y en su tiempo, yo creo que muchas personas lo descubrieron anteriormente, pero no lo han hablado o no lo han querido comunicar, porque tienen intereses, algún tipo de interés tienen. ¿Por qué no lo proclaman? Pero quiero decirles algo. Cuando yo estaba piloteando, cuando yo estaba sacando el curso de aviación, cuando yo me elevé en un avión a 12,000 pies de altura, ustedes podrían imaginarse, los que están en una casa, el alto de una casa son 8 pies, 9 pies de altura. Pues imagínense, pies de altura, más de 12,000 pies de altura, arriba en un avión. Pero yo no sabía nada de lo que estaba pasando, porque yo estaba estudiando para piloto. Yo no sabía por qué estaba estudiando para piloto en este sentido espiritual. En sentido natural, claro que sí, porque quería ser piloto. Pero lo importante que quiero compartir con ustedes es esto, que cuando me di cuenta de algo importante, es que a todos nosotros se nos ha dicho que la Tierra es un globo redonda, la Tierra. Pero cuando yo estoy en este avión, después de un tiempo meditar, yo me doy cuenta de que la Tierra no tiene una curvatura, no es curvada. La Tierra no es curvada, porque corrí millas y millas, volé millas y millas, vamos a decir una distancia del país que es El Salvador, cruzar El Salvador, y podía cruzar el país de Honduras y el de Guatemala, y yo no me di cuenta de que hubiese una curvatura, que el avión tuviese que cada 6 millas tuviese un instrumento automático o manual que yo fuese curvando el avión hacia abajo. Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahora es algo importante. Todas las huestes de maldad están escuchando lo que estoy hablando, y las personas que quieran escuchar la verdad
van a empezar a notar la diferencia que hay. Cuando un avión, hermano Antonio, Dios te bendiga, cuando un avión va en esta dirección, si nosotros vemos algo así como este dibujo que estoy haciendo, si yo voy en un avión a 12,000 pies de altura, yo veo el horizonte. Y si el piloto automático, que nosotros podemos poner la nariz del avión tan rectecita que alinee con el horizonte a una distancia que nosotros no podamos ser obstaculizados cuando vamos mirando dentro de la cabina del avión. Entonces, si usted ve un círculo, si yo me levanto de la Tierra y la Tierra está girando, supuestamente la NASA, 5,000 millas por minuto, entonces quiere decir que si yo voy al contrario, voy a hacer aquí en el papel, al contrario, dos flechas, una hacia el sur y la otra hacia el norte, y usted se va a dar cuenta. Espero que el Señor le abra el entendimiento para que pueda entender. Si el avión a una elevación, altitud de 20,000 pies de alturas o 30,000 pies de altura, 40,000 pies de altura, lo que sea, y yo este experimento lo hice a 12,000 pies de altura. Entonces, cuando yo voy cruzando todo este poco de millas, es como cruzar El Salvador, Honduras y Guatemala. En ningún momento, en ningún instante, yo hice esto. Yo no encorvé el avión para ir según el horizonte, según el círculo de la Tierra. Hice esto para ir bajando de esta manera. Entonces, aquí es cuando yo me di cuenta, cuando estaba meditando, y el Señor me aclaró el sentido, me aclaró la mente, y pude darme cuenta por mí mismo que la Tierra no es un globo, que la Tierra no es esférica, como los han pintado a nosotros en los mapas, que nos están mintiendo para ir de Argentina a otro país, a Europa o a Asia o a Australia. No hay necesidad de hacer tantas cosas. Ahora, les quiero decir algo también, que el mapa mundi que nosotros conocemos, como nos han pintado en la escuela o en la universidad, el mapa mundi no es igual como nos han pintado cuando Cristóbal Colón vino acá y nos hacían ese mapa mundis en todas las repúblicas de Latinoamérica. Estoy hablando, esto es serio lo que les estoy diciendo. Ese mapa no es así. Ahora ustedes van a ver el mapa. De Naciones Unidas. Ese mapa es el que nosotros debiésemos de ver conocido. No hay una cara a un lado de que el avión vaya a curvar de esta manera, así, como que vaya en picada hacia abajo, porque la Tierra es redonda. Porque tiene un piloto automático, y cuando se pone este piloto automático, va tan rectecito que no se mueve para ni un lado. O sea, va a una distancia que puedo cruzar de la Patagonia a Estados Unidos, o cruzar el océano, si fuese posible que los aviones tuvieran el combustible necesario para, sin hacer este tipo de curvatura. No hay necesidad de hacer eso. Entonces, por eso les estoy hablando de algo importante. Si la ciencia que se llama ciencia, ¿verdad? La falsa ciencia, entre comillas, que no es la ciencia de Dios, dice que la Tierra es un globo, entonces, ¿por qué los aviones no tienen un instrumento, ni manualmente que lo hagamos nosotros, ni automáticamente un instrumento que vaya bajando cada 6 millas para que vayamos acorde con la curvatura que supuestamente tiene la Tierra? Entonces, cuando te das cuenta de esto, es cuando tú puedes ver que la Tierra no es redonda, así en globo, no es un globo. Porque si nosotros nos levantamos de la Tierra y la Tierra está corriendo 25,000 millas por minuto, si nosotros nos levantamos de Estados Unidos para la Patagonia o Argentina, Paraguay, todo eso para el sur, quiere decir que nosotros nos costaría, si va para el sur,
nos costaría llegar a ese país, o quizás nunca llegaríamos a ese país, porque vean esto, si nosotros los elevamos y la curvatura es para acá, entonces si nosotros los elevamos, cada vez nos vamos a ir elevando de lo que es esta parte, o esta parte, nos vamos a ir elevando. Y si vamos a favor de la rotación que nos han enseñado de la Tierra, entonces nos levantamos y ya estamos inmediatamente en ese país donde nosotros queremos llegar. Por lo tanto, Dios te bendiga también, Elsa. Cuando nosotros estamos, pongan su mente a pensar y pídanle entendimiento al Señor de que si usted se levanta de la tierra en un avión, en cuanto usted se levante ya la tierra ha girado una gran cantidad. Si usted va hacia la Patagonia, que nos quedaría al sur, usted llegaría, si va en contra, llegaría instantáneamente, o sea, no le queda ni lugar de levantarse ni hacer este movimiento cuando ya usted ha pasado por la Patagonia. Y si va a favor hacia el otro continente australiano, entonces usted nunca llegaría porque usted va buscando ese continente o ese país y nunca va a dar con él, porque la rotación de la Tierra no lo dejaría que llegue a ese lugar. Por lo tanto, ustedes empiecen a imaginarse, empiecen a pensar por qué nos han dicho estas cosas. Hay una gran cantidad de cosas en las cuales podemos hablar de esto, y si han dicho que la Tierra es redonda, es un globo, en el sistema, en las escuelas, los niños están aprendiendo que la Tierra es un globo. Si nos están diciendo estas cosas, imagínense que todas las cosas que nos están dando, póngase a pensar por un momento si serán verdad todas las cosas. Le doy gracias a Dios que en el momento que yo me he dado cuenta, cuando yo estaba estudiando para piloto, me doy cuenta que pasa algo, hay algo raro. ¿Por qué el avión no tiene un instrumento de que vaya hacia abajo cada 6 millas para ir conforme a la curvatura de la Tierra, para cualquier lugar donde nosotros vayamos? Pero si vamos en contra de la rotación, si nos levantamos inmediatamente, la Tierra va a ese lado, entonces nos levantamos y ya estamos en el lugar donde queremos estar. Pero si vamos a favor de la rotación, nunca llegaríamos en avión a ese lugar. Entonces, es importante ver que solo una persona que ha estado ahí arriba puede, por experiencia propia, vivida, puede hablar de estas cosas. El avión, desde que se levanta a un nivel, y puede ser 50, 70 mil pies de altura, y ese avión va en línea recta, ¿verdad? Tomando este plumón como una referencia, miramos el horizonte a un lado, tenemos el horizonte a un lado y vamos en línea recta y nunca descendemos de esta manera para llegar a ese país donde vamos, o tendríamos que dar la vuelta así de esta manera. Solo imagínese eso. Luego, si tenemos el libro de Génesis que nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero hay algo que pasó en el huerto del Edén cuando el Señor le dijo a Eva: de todo podéis comer, no comáis del árbol del bien, de la ciencia y del mal. No puedes comer de este árbol porque está prohibido. Cuando nosotros nos damos cuenta que estas cosas que están escritas ahí en el libro de Génesis es por algo. Hay una maldad que le podemos llamar mentira. La mentira quiere engañar a todo el ser humano. Y el ser humano engañado. Pero por eso es que a este canal se le ha puesto este nombre, Proclamando la Verdad. Porque si te das cuenta que te ha fallado en este sentido la ciencia, entonces, ¿cómo vamos a creer en todas las cosas que nos dicen? Que hay otros planetas que van y llegan a la cara oculta de la luna y que hacen esto y que hacen lo otro. Pero primero tenemos que aclarar algo, por muy simple que lo veamos, tenemos que aclarar algo. De que nosotros, como seres humanos, tenemos que razonar y tenemos que pensar. Se nos está diciendo que
la tierra es la que gira, y nosotros con nuestros propios ojos estamos viendo que el sol es el que da vuelta. Ahora, importante que hay pruebas, y esto es una prueba de las que yo les estoy diciendo, una experiencia que les tardaría quizás a las personas mucho tiempo. Algunas personas nunca han el deseo de estudiar para piloto, por lo tanto quizás no se van a dar cuenta, pero le doy gracias a Dios que Dios me llevó a este momento, a esta etapa donde yo tenía que hacer estos vuelos, y pude darme cuenta de que no hay curvatura, que el avión no hace curvatura. Entonces, para estar de un lugar a otro, podemos correr 6,000 millas y no vamos a curvar el avión, y vamos a llegar a cualquier lugar del mundo que queramos llegar. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo muchas cosas. Ahora, quiero hablarles por qué estoy hablando de proclamar la verdad. Voy a hablarles unas cosas muy importantes. Al principio, la palabra de Dios dice que el día sábado, o sea que el séptimo día, Dios descansó de la creación. Dios descansó de hacer la creación, y por eso se llama día de reposo. Luego nosotros, que somos latinoamericanos, no tenemos ni idea de lo que es el día de reposo. Hay otras leyes en las cuales el pueblo de Israel se rige, de las cuales nosotros no tenemos ni ideas como latinoamericanos. Pero gracias a Dios por aquellos hombres, por aquellos eruditos hebreos del pueblo de Israel que han dado su vida para poder, para exponer, para proclamar la verdad. Han dado su vida. Y entonces, a través de los apóstoles, nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios nació del pueblo de Israel. 12 apóstoles hebreos, y el Señor que los escogió, hebreo también, judío, nacido en el pueblo de Israel. Ahora, para los que realmente escuchan este video, cuando yo me refiero al Señor Jesús que nació en Belén de Judea, en Jerusalén, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, probablemente con toda la Reina Valera que hayas leído o hayas estudiado que existen 3 dioses y que hay un Dios trino y todas esas cosas, pues, y si yo te digo que el Señor Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra, pues va a haber un choque de creencia, lo cual yo no estoy tratando de imponer una fe a una persona. Si esa persona ya nació en el seno católico, adorando a la Virgen María, adorando, qué sé yo, a San Cristobalón, que es un gigante al quien están, pues, es lo mismo como nosotros, que nos dicen que la tierra es un globo y nosotros seguimos creyendo en eso. Pero si alguien viene y nos dice que la tierra no es redonda, entonces para nosotros es difícil pensar que la tierra tiene otra forma, porque se nos ha enseñado desde pequeño. ¿Cómo pasa en la religión? En la religión se nos ha dicho que hace 150 años en Latinoamérica, y estoy hablando quizás en la mayoría de los países, tenías que ser cristiano a fuerza. Pero vean esto. Estos son los ejemplos que yo quiero poner para que la gente vaya despertando de estas cosas. Cuando salen 2 grupos del seno del Vaticano, los caballeros de Malta y los templarios, vienen con la Biblia bajo el brazo y vienen matando a todos los que se llaman cristianos, pero no hacían nada malo. ¿Por qué los mataban? Entonces, hay algo importante que nosotros debemos de entender. Todos esos ríos de sangre en las calles, en los caminos, en los cerros, por donde cruzaban los que traían la palabra de Dios, la verdad, todos esos ríos de sangre, sabemos bien lo que hizo el Vaticano en la Inquisición. Sabemos que
que darse cuenta de todo esto. Incluso les voy a decir una cosa, si ustedes han escuchado alguna vez los noticieros o programas especiales, hay unas personas que han dicho de España que ellos le piden perdón a Latinoamérica por haber matado tantas personas, porque sus ancestros mataron tantas personas. Entonces, a Cristóbal Colón lo adoran y todavía están celebrando el 15 de septiembre en El Salvador y en los otros países, celebrando todo este tipo de cosas, sabiendo bien que es un hombre asesino. O sea que todos los que entraron a estos lugares hacían matazones de personas, de sangre inocente. O sea que mataron personas a millones. Y entonces las personas en la universidad, en la escuela, enseñando Cristóbal Colón, lo ponen en un lugar como héroe y un montón de cosas de estas, de que le dan la fama, y sabiendo que los españoles mismos dicen, sienten el dolor y sienten la vergüenza de que esta gente hayan matado a los latinoamericanos que vivían acá, que eran las mismas personas que venían huyendo de lo que es la opresión de aquellos lugares, venían huyendo y se asentaban en estos lugares. En esta es bastante complicado porque cuando nosotros hablamos de esto, pues la gente piensa que es mentira lo que se está diciendo, pero los mismos españoles tienen pruebas de que eran asesinatos, o vamos a llamarlos, esto era, vamos a decir, como el holocausto que hizo Hitler con el pueblo judío, 6 millones de personas. Pues estos genocidios han sido extremadamente grandes, atroces. ¿Cómo es posible que ahora nosotros le vamos a dar honra a este tipo de personas y todavía siguen haciéndolo? Pero eso es la ignorancia que les estoy hablando, de que yo pude experimentar por mi propia experiencia de que no hay un globo en la Tierra. O sea, no es un globo la Tierra. Pero si yo le digo a una persona, me va a decir que eso es imposible. Que una persona puede volar en un avión desde la Patagonia hasta Australia o hasta el occidente, hasta la Antártida, puede volar sin problema, si el avión tuviese la capacidad de resistir el combustible necesario. Pero entonces, si nosotros decimos que todas esas atrocidades que se hicieron fueron injustamente, pues de lo que les estoy hablando es que cuando nosotros queremos establecer una religión y llevamos un arma para que esa persona se doblegue a nuestra religión, entonces cuando se convierte en religión y una religión, o sea, sanguinaria, asesina, y ustedes van a ver que el Vaticano, los templarios y los caballeros de Malta, todo este tipo de personas fueron asesinos que mataron gente, pero a montón, a millones y a millones. Ahora, ¿cuál es lo que quiero que ustedes entiendan acerca de esto? Que ya no sigamos creyéndonos a todo tipo de estas cosas que salen por la televisión, porque están con un propósito para decirnos y para meterle en la mente de las personas que sigan siendo ignorantes, comenzando desde la escuela hasta la universidad. Hay cosas de las cuales nosotros no debemos de aceptarlas. Por eso les digo que no podemos generalizar. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Por eso Dios nos dio un conocimiento para que entendiésemos el bien y el mal. Estas cosas que yo les estoy hablando, sabemos bien que provienen del mal cuando hacen todo este tipo de matazón de gente. Todo lo está viendo. Dios creó al hombre para que poblara la tierra, pero en las élites más grandes, en los que tienen el poder, no quieren que la tierra se llene y por lo tanto hacen este tipo de guerras. Están un pueblo en guerra con el otro. Y estas son las profecías que el Señor habló desde el inicio. Y esto comienza porque cuando Abel y Caín nacen de Adán,
Desde ahí se engendra el odio entre hermanos. Ahora, todos los pueblos no se llevan uno a otro. Cuando usted ve la cantidad de armamento que tiene un país para destrozar a los países más débiles, es demasiado el peso de esa persona o ese que dirige, que tenga de animal para poder ir a hacer esta matación de personas indefensas o otras personas más débiles. Por lo tanto, Dios no obra aunque estén predicando la palabra de Dios. Dios no está ahí. Ese Dios que está predicando esa persona no es el Dios verdadero. Por eso es que nosotros debemos de entender que el Señor Jesús no levantó ni, vamos a decir, una espada para matar a nadie. Se habló la verdad. El Señor Jesús habló la verdad y él dijo cosas que nosotros las podemos entender fácilmente, ¿verdad? Amarás a tus enemigos. Si tu enemigo te pide de comer, dale, no le niegues. Y si nosotros vemos que la religión quiere implantarnos a nosotros a una denominación y no te deja participar de otra denominación, entonces tú verás que esta es una religión creada, es una secta. O sea, es algo, vamos a decir, la palabra secta tiene dos sentidos, pero es una religión maligna que no tiene el amor de Dios, no tiene el conocimiento de Dios. Y por eso es que yo les estoy hablando de estas cosas, para aclarar un poco de lo que hay que entender. Hay cosas que a nosotros nos parece que son verdad y no son verdad. Hay cosas que a nosotros nos parece que son mentiras y no son mentiras. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto, o sea, ignoramos estas cosas. Al inicio yo ignoraba que la Tierra, yo podía volar en un avión de un extremo de la Tierra al otro. Al inicio yo me di cuenta, ahora sí tengo los ojos abiertos para poder entender y poderle decir a otra persona. Pero lo mismo pasa en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual. Cuando tú te das cuenta y descubres en la Biblia quién es el Señor Jesús, te das cuenta que el Señor Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra, que no hay otro Dios de Isaías, no hay otro Dios fuera de él. Entonces, esa es la ventaja que tenemos cuando descubrimos estas cosas. Yo he descubierto que la tierra no es un globo y también he descubierto que el Señor Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, para mí, leer en Génesis capítulo 1, versículo 1 y leerlo de esta forma, que se lee en el idioma español y en el idioma inglés, en el idioma hebreo. Si yo lo leo en inglés, in the beginning, Lord Jesus created the heaven and the earth. Si lo leo en inglés. Si lo leo en español, en el principio el Señor Jesús creó los cielos y la tierra. Si lo voy a leer en hebreo, ya no voy a utilizar la palabra Elohim, sino que voy a utilizar la palabra Jesus, o sea, Jesús. En el principio, dice la palabra de Dios, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, esa palabra Elohim la omito y lo que pongo ahora, como ya conozco quién es quién es él, ahora pongo la palabra Jesus. Jesús creó los cielos y la tierra. Bereshit, Jesús, Veet, Hahares. Bereshit bara Jesús, o le puedo poner Adonai, que le quiere decir Señor, Adonai. Puedo ponerle esa palabra, el Señor Jesús, para anticipar con reverencia el nombre del Señor Jesús. Creó los cielos y la tierra. Bereshit Adonai Jesús et Hasamayim Ahares. En el principio el Señor Jesús creó los cielos y la tierra. In the beginning, Lord Jesus created the heaven and the earth. Sabemos bien que en inglés dice God y en hebreo dice Elohim. En español dice Dios. Luego ya he descubierto de Génesis a Apocalipsis, o sea, me he tardado un tiempo, no de la noche a la mañana, para descubrir que en toda la Biblia, cuando ya has leído toda la Biblia,
te vas a dar cuenta que el Señor Jesús fue el que creó los cielos y la tierra y se hizo hombre, porque lo podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Si tienes tu Biblia contigo, puedes leer 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando leemos en Isaías que dice que no hay otro Dios ni será formado después de él, no hay. Luego leemos que dice el Señor a través de su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 8, Alfa y el Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No tenemos a otro Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Te das cuenta desde el inicio de la palabra Bereshit, el Señor está profetizando en el idioma hebreo que Él es el que está, como dice el Nuevo Testamento, que dice que los salmos, los profetas y Moisés hablaron de Él. O sea que como Él inspiró a estos hombres, ellos hablaron de Él, de nada más hablaron de Él. Entonces, ahora, esto para que tú lo creas, tienes que conocerlo por tu propia experiencia. Lo mismo que te estoy diciendo, que la ciencia y todo lo que es el mundo, quizás más de la tercera parte de la Tierra, o sea, estamos hablando que todos creen que la Tierra es un globo, y en todas las universidades se enseña, en todas las escuelas se enseña a los niños, se les enseña de que la Tierra es un globo. Pues, si es mentira que la Tierra es un globo, entonces, ¿no crees que nos están mintiendo en todas las demás cosas? Si hay mentira en algo, es porque lleva mentira todo eso. O sea, está leudada, tiene levadura, está adulterada. Y no podemos caer en el error de creer estas cosas. Tenemos que discernir, pedirle al Señor el don del Espíritu de discernimiento para poder discernir y poder distinguir la mentira y la verdad, el bien y el mal, para no caer en la trampa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando nosotros estamos hablando del día sábado, del día de reposo, que el Señor reposó en el idioma hebreo, el séptimo día, día de reposo, hasta el día de hoy se está celebrando el día sábado, el Shabbat, en el pueblo de Israel. Y el domingo en las demás naciones, ¿verdad? En las demás naciones el día domingo. Esto tiene un tema muy importante, pero hay algunas religiones que ustedes se dan cuenta que celebran el día sábado, ¿verdad? El día sábado, el día viernes y día sábado, desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Ustedes saben bien que hay una religión que lo hace. Lo que viene para este 2019, para este 2019, pues es algo que revelar la verdad. La verdad va a salir a la luz. Muchas cosas van a salir a la luz. ¿Por qué? Porque ya es tiempo. O sea, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, lo que dice Lucas. O sea, el Testamento, tú lo puedes encontrar. Como forma de estudiar la Biblia, es una forma bien aprovechada, es como se estudia en hebreo, letra por letra, ¿verdad? Por eso es importante, porque en el idioma hebreo tiene un gran significado cada letra. Pues para nosotros entender la palabra de Dios con un trasfondo mucho mejor, para adquirir conocimiento, pues es bueno leer la Biblia despacio, aún siendo en la Biblia la Reina Valera. Es importante leer la Biblia detenidamente y tener un cuaderno para llevar notas, y las cosas que no las entendemos podemos preguntar. Pero hay que preguntar a una persona que está declarando la mentira. No hay que preguntarle a una persona que todavía no sabe lo que está adorando. Porque una de las preguntas que el Señor hace es: ¿quién dice la gente que yo soy? Hasta esa pregunta. ¿Quién dice la gente que yo soy? Que es Él, ¿verdad? O sea, es como que si tú le estás sirviendo al Señor y andas con el Señor, pero el Señor te hace esa pregunta a ti:
mira, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le vas a responder tú? Unos dicen que tú eres el profeta. Unos dicen que tú eres alguno de los profetas, que tú eres Elías o que tú eres alguno de ellos. Entonces el Señor vuelve y te hace la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Quién tú crees que yo soy? Entonces, cuando ya tienes toda la palabra, unida, ahora, ¿qué es, Señor? Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, como lo dijo Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú ya leíste, ya entendiste, ya tuviste ese conocimiento, ya leíste, aprendiste y ahora puedes decirle al Señor, tú eres el que creó los cielos y la tierra, tú eres el Dios, como lo hizo Tomás y le adoró. Tomás le adoró. Al entender, entonces hay un corazón agradecido, un corazón admirado de la grandeza de Dios y entonces nace la adoración genuina para el Señor. Y es bastante difícil que una persona, si no ha leído toda la Biblia, ahora crea que el Señor Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es tan importante leer desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia, para tener un concepto, para tener algo de que no podás variar, tener una fe inmovible, de que tu creencia no solamente se basa en una religión, que tomaron un poco de la Biblia, como decir, les voy a decir, no para que ustedes vayan a malinterpretar esto, pero cuando el rey David y Jonathan se encontraron, formaron una amistad muy, vamos a decir, espiritual, una amistad de amigos. Pues de ahí hay una tendencia a tomar una religión y a formar una religión. Hay una tendencia solo de ese versículo. Y de los otros versículos, por decir el versículo de Génesis capítulo 1, verso 26, Mateo capítulo 28, verso 19, Primera de Juan capítulo 5, versos 7 y 8, hay un montón de versículos donde la persona puede tomar esto para hacer una religión y hacerse contrario de los demás hermanos o de las demás personas. Cuando nosotros notamos una religión, ¿cómo puedes conocer una religión? Porque odia a su hermano. Si te das cuenta ahora, en cualquier denominación hay un odio, hay un espíritu de división, de separación, de que el uno no se lleva con el otro, que uno no está bien con el otro, tienen rencor, guardan rencor, no pueden estar bien, no pueden estar juntos. Entonces, ese espíritu no viene de Dios. Por lo tanto, no podemos llamar a esto iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y habitaré en ellos, o sea, en nosotros. Por eso es que es importante leer la palabra de Dios en hebreo, porque del inicio dice el Señor Bet, que quiere decir casa, Rechit quiere decir lo especial, habitará en esa casa, pero no solamente que habitará en esa casa, sino que cuando nosotros vemos que la letra B en hebreo tiene dos patitas acá, voy a decirles esto acá, yo voy a dibujar la letra B, tiene dos, ahí tiene, vamos a decir, uno arriba, al lado y acá abajo. Eso quiere decir para las personas que iban a entender con este tipo de símbolos, es que Dios que está en el cielo, ¿verdad? Iba a morar en una casa y iba a habitar, pero para que Dios habite en el corazón de nosotros, tiene que estar limpio. ¿Y cómo es que podemos limpiar nuestro corazón? Pues con Dios, ¿verdad? El Señor nos da desde Génesis hasta Apocalipsis cómo podemos ser justos. Necesitamos ser justos. ¿Qué es justicia? Usted tiene para entender bastante bien lo que es la justicia, es que la justicia, si la leemos en el diccionario, es darle a la persona lo que esa persona merece.
justicia, y la misericordia va más allá todavía de la justicia, porque la misericordia perdona una ofensa y puede todavía traspasar y darle un regalo, o puede ayudar a esa persona que le ha ofendido. Entonces, el corazón que tiene misericordia es un corazón que ha conocido de Dios, pero si no tiene misericordia, entonces le hace falta que trabajar en esa área. No quiere decir que ya está condenado, ¿verdad? Sino que lo importante es que nosotros conozcamos, que tengamos el entendimiento para no caer en la ignorancia, para no caer en el pecado, para no caer en esta trampa, sino que podamos liberarnos de ella. Y ese es el propósito del Espíritu del Señor aquí en la tierra. Ese es el propósito del Espíritu de Dios, que nosotros alcancemos un nivel alto y veamos las cosas materiales menos que al ser humano. Que el ser humano es la imagen de Dios. Y si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, entonces no estamos haciendo nada. Porque Dios dice, cuando los discípulos les enseña y les da el Padre Nuestro, cómo Dios viene hablando con la humanidad. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 6, del 12 en adelante, me parece del 9 en adelante, donde dice el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, si Dios no tiene nombre, ¿por qué dice que sea santificado su nombre? O sea, es bastante incomprensible que Dios no tenga un nombre. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y haga, Señor, tu voluntad, hacer, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, darnos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Ahora, más adelante dice, porque si no perdonáis las ofensas, porque ofensa quiere decir pecado en hebreo. Cuando es una ofensa, si no perdonáis las ofensas, tampoco yo te perdonaré las ofensas que tú me has hecho a mí. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, aquí hay un gran estudio en hebreo. Es muy importante leer todo esto, porque cuando nosotros estamos haciendo contrapeso a lo que es el corazón quiere, el alma quiere perdonar, el alma quiere dar, pero nuestro ego, nuestra carne no lo deja, ¿verdad? Y entonces hace una guerra, porque el alma dice, ¿cómo es posible que yo me voy a con todo con este peso que tengo? No me puedo acercar. Entonces le da vergüenza al alma de acercarse a Dios a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. El alma bien sabe que tiene que perdonar, y por eso es importante perdonar, para que seamos perdonados de parte de nuestro Padre. Él fue el que dijo esto: si no perdonáis las ofensas a tu hermano, tampoco yo os perdonaré vuestras ofensas. Quiere decir que es importante entender la Biblia en todos estos aspectos para que podamos ser de bendición a las demás personas. El propósito de estar aquí en la tierra es que si nosotros nos acercamos a bendecir a una persona, que esa persona sea bendecida y pueda alcanzar el plano espiritual, para que pueda, vamos a decir, tenga la oportunidad de ser salvo, pueda ser una persona mejor, pueda alcanzar la salvación. Para eso nos acercamos a estas personas. La persona que rechaza la verdad está rechazando la vida eterna, está rechazando al Señor Jesús. Y Él es la vida eterna. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Como dice la Biblia, ¿verdad? El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Es la vida eterna. Y Él quiere que nosotros vengamos a Él humildemente, de corazón, que lo hagamos de corazón, y para eso tenemos que hacer el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es aquel que se hace con sinceridad, de todo corazón. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es llegar a la inocencia de niño y a la dignidad que teníamos como ser humanos, que le hemos perdido por tantas cosas que nos han pasado a través de nuestra vida. Cuando éramos niños no teníamos rencor, no teníamos odio, era una vida casi angelical. Pero cuando ya empezamos a tener rencor, cuando el rencor empieza en nuestro corazón, empezamos a desviarnos de nuestra vida y empezamos
a tener contacto con la mentira, el diablo, como se dice en hebreo, y empezamos a perder nuestra dignidad. Empezamos a tenerle amor más al dinero que al ser humano. Empezamos a hacer estas cosas que nos desvían de la verdadera palabra de Dios. Entonces, si no nos hemos arrepentido hasta llegar a la inocencia, hasta llegar a la dignidad de niños, entonces todavía no hemos sido, no nos hemos arrepentido de todas nuestras maldades. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos. Eso quiere decir en hebreo arrepentirse. En español y en inglés puede decir un montón de cosas, pero en hebreo quiere decir llegar a nuestra esencia de lo que somos, o lo que nunca jamás hubiésemos hecho. No le hubiéramos hecho daño a ni una persona, a nadie en el camino de nuestra vida, si nosotros nos comportáramos como un niño, si nos comportáramos como un niño en lo que es la forma de decir, de no tener mal en nuestro corazón, de no tener rencor, envidias, egoísmo y todas las maldades que se ha llenado nuestro corazón. Entonces, ese es el mensaje de hoy, que salgamos de la ignorancia. Poco a poco vamos a ir revelando las cosas que por la gracia de Dios nos han sido enseñadas por el Santo Espíritu. Dios nos ha llevado a lugares donde nos iba a servir para este 2019 para proclamar la verdad, porque es tiempo de proclamar la verdad. Por lo tanto, de hoy en adelante, si has escuchado y has entendido bien lo que he estado hablando, pues ya vas a formar un dibujo diferente de la Tierra. La Tierra no es un globo. Y ya vas a tener con certeza que el libro de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra y Dios nos hizo a nosotros. Entonces, esto es muy importante. Hay cosas muy importantes donde nosotros tenemos que darnos cuenta que en la Biblia hebrea están escritos. Y lo voy revelando para que se vayan dando cuenta. Para todas aquellas personas que están en un proceso de hacerse un aborto, que tengan un gran cuidado. Y para todas las personas, esto es muy delicado para todas las personas. Vamos a hablar para todas las personas que están pasando por la pubertad, la juventud o quizás su vida. Se están contando con algo que a Dios no le agrada. Y esto es lo que vamos a hablar. Y de una vez, las personas que están con la intención de abortar a un niño, no lo hagan. Personas que están masturbándose, no lo hagan porque es un pecado grave. No lo hagan porque Dios no le agrada. Dios tiene misericordia de nosotros, pero es importante que ustedes que están escuchando y le puedan decir a otra persona, mira, si te a tu hijo, no lo hagas, espérate, ten calma, no lo hagas porque vas a convertirte en un asesino, no lo hagas. Y a las personas que están haciendo por diferente situación, mejor soporta esta tentación, esta presión, súfrela, porque a Dios no le gusta que las personas se masturben y esto es un gran pecado. Por lo tanto, lo que Dios está hablando que le pueda decir a las personas el día de hoy, para que puedan limpiar su corazón, su alma y puedan acercarse a Dios. Perdóname, Señor, por todas estas cosas que yo he estado haciendo, que no son de tu agrado. Ahora yo no puedo acercarme a ti, Dios mío, porque todas estas cosas que yo he estado haciendo te he estado ofendiendo. Entonces, todas estas cosas que yo quiero hablarles son para que limpiemos nuestra alma, para que llevemos nuestra alma a ese plano de espiritualidad, de esa inocencia, de esa parte de niño, donde la dignidad de nosotros es casi como la de un ángel. Y ahí es cuando nosotros podemos encontrarlo con eso. Y poco a poco vamos a ir entendiendo. O sea que hay que entender para poder ponerle un stop o decir basta ya de lo que estoy haciendo y voy a convertirme al Señor. Entonces, son 3 pasos los que deberíamos de hacer nosotros. Porque nosotros pensamos, hablamos y actuamos. Pero hay una diferencia entre el alfabeto hebreo y la palabra en español, porque cuando nosotros pensamos, está unido con lo que hablamos, pero la acción está separada. Hay un dicho, muy dicho, que dicen del dicho al hecho, mucho trecho, y eso es una gran verdad. Entonces quiere decir que pensamiento, palabra y acción, esos somos nosotros.
Cuando nosotros pensamos algo en nuestra mente y lo hablamos, a veces si hablamos de todo corazón, es probable que se llegue a dar. Es probable que se llegue a dar. Entonces, tengamos cuenta cuando hablamos, cuando estamos pensando, porque nos puede llevar a algo malo. Mejor pensemos en lo bueno. Acerquémonos a Dios con un corazón constrito y humillado para que podamos acercarnos. Eso quiere decir con un corazón de niño, con un corazón sin malicia, con un corazón que hemos perdonado, aunque nos duele, aunque nos hayan hecho tanto daño, pero podemos perdonar antes de que sea demasiado tarde. Pues al Señor le agrada que nosotros perdonemos. Seamos como Él, mansos y humildes. Perdonémonos unos a los otros y no sigamos más en la ignorancia. Tratemos de salir de la ignorancia buscando la forma de aprender. Así que también les dejo el canal de YouTube para que ustedes puedan ver los videos en el canal de YouTube y puedan aprender también de las cosas que vamos a ir predicando o proclamando la verdad. Cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios y con gusto se las vamos a contestar con el propósito de que tú te eleves a un nivel espiritual muy alto para que puedas hablar con el Creador. Quizás estás tratando de hablar con el Señor, queremos hablar con el Señor, pero a veces hay cosas que nos detienen, ¿verdad? Y por eso es que es importante que nosotros empecemos a limpiar nuestra vida para que nuestra vida no tenga tropiezos cuando le pidamos al Señor. Le doy gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo a través del mundo, llevando a todos los seres humanos en cualquier rincón del mundo, en cualquier casa de las que puedan escuchar la palabra de Dios y pueda hacer el efecto de poder elevar su corazón y poder hablar con el Señor de una forma más efectiva. Le doy gracias al Señor por todo esto y espero que Dios me dé el privilegio o la oportunidad de poder predicar su palabra, ¿verdad? De poder predicar su palabra a aquellas personas que lo necesitan. Este video no tiene la mínima intención de crear barreras, de crear conflictos, debates, ni pleitos con ni un tipo de religión. Pues ese es el propósito, de que seamos personas que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, que nos unamos para servir a los demás. Ese es el propósito de Dios. A donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta pronto.